Para intentar comenzar a abordar los diversos ángulos sobre este desafiante tema que es la educación, la enseñanza, invitamos en la noche de hoy a dos personalidades de lujo sobre este tema. Carmen Tornaría, profesora de Historia, de Didáctica de la Historia, egresada del Instituto de Profesores Artigas. Se ha desempeñado desde hace más de 30 años en distintos centros de educación, tanto públicos como privados. Es fundadora, presidente de la Fundación Plemu. Actualmente es responsable del contenido de diversos videos sobre género, educación y ha publicado también diversos libros sobre el tema. Junto con ella, el doctor Pablo da Silveira, doctor en Filosofía por la Universidad de Lovaina en Bélgica. Es profesor de Filosofía Política y director del programa Gobierno de la Educación en la Universidad Católica del Uruguay. Es autor de más de 10 libros sobre educación, filosofía, y quiero destacar uno de ellos, Historia de la Filosofía, publicado en Buenos Aires en el año 1997. Carmen Tornaría, Pablo da Silveira, bienvenidos, muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Ustedes también son gente de palabra. Yo por lo menos sí. Está bien. Pablo. Creo que sí, lo tienen que decir los demás. Es un gusto contar con ustedes en esta jornada para poder dialogar de esto que, bueno, a ustedes les apasiona sin duda, ¿no? Y a nosotros también. Un poco atrevido de mi parte leer a Palomeque, el informe Palomeque, teniendo una historiadora y una docente, y alguien que ha dirigido la enseñanza también desde un punto estratégico como el Colicen. ¿Qué evaluación hacen hoy ustedes? ¿Están de acuerdo en que existe crisis en la educación? Yo creo que el nombre que le pongamos, digo, no importa demasiado. A mí las crisis me gustan porque pueden implicar transformación y cambio. Yo creo que no estamos exactamente en una crisis, yo creo que estamos en problemas. Florita hablaba recién de un tema de la confianza. Dice que, y lo dijo rapidito, que le parece que las cosas no andan mal y que el problema es un problema de confianza. Bueno, para mí es gravísimo el tema de que en el Uruguay la ciudadanía pueda ver fracturada su confianza en el valor de la educación. Y para mi gusto, el problema esencial, que no abarca todo el sistema, para mi gusto está concentrado en educación media, es ese justamente. Creo que hay una fractura de la ciudadanía, como nunca, en el valor de lo que el sistema le está ofreciendo a la gurizada adolescente. Fractura que no existe en primaria, no existe en el preescolar, y esa confianza entre la ciudadanía y el Estado, para mi gusto, fue después de Palomeque, con 20 años más tarde, con José Pedro Varela, lo que permitió justamente concretar esa confianza. Generarla. Se hiciera. Sí, construirla. Claro. Porque en ese momento hubo un plan, hubo un equipo y hubo un liderazgo, que son los tres elementos básicos, en mi opinión, para poder lograr un emprendimiento. Esa confianza la construyó la Sociedad de Amigos de la Educación casi 10 años antes, recorriendo el país y explicándole a los padres la importancia que tenía para la gurizada concurrir a la escuela. Y en 100 años, esa confianza se fortaleció. José Pedro Varela plantea una enseñanza laica, una enseñanza pública, gratuita y obligatoria, que es lo que ofrece el Estado como oportunidad para todos, tal como lo presentaba. Y la ciudadanía responde y en 100 años todos van a la escuela. Bien, pero si estamos de acuerdo que 100 años después nosotros hoy tenemos una confianza diluida. ¿Sí? En enseñanza media, los gurises, todos los que tienen que ir a la escuela van a la escuela. Y en primaria. Y todos salen de la escuela. Y me queda la duda en primaria, porque seguramente muchos padres que nos están viendo se plantean el desafío, ¿sí? Muchas veces, a dónde mandar a sus niños al momento de elegir una escuela, pública o privada. Doctor da Silveira, ¿estamos en una crisis educativa en Uruguay? ¿O es apenas, como dice la profesora Tornaría, una fragmentación, una confianza diluida? Yo creo que para saber si estamos en crisis o no, hay que comparar con algo. Hay que elegir un punto de comparación. Y me parece que hay dos puntos de comparación posibles. Uno es nosotros mismos, hace unas décadas, y el otro es cómo le va a los demás. Entonces, si nosotros miramos cómo estaba la enseñanza en Uruguay en los años 50, digamos, estaba en expansión,
tenía mucho prestigio. Los uruguayos veían a la educación como el camino para mejorar en su vida, para progresar, para abrir horizontes. La docencia era una profesión prestigiosa. Los establecimientos tenían un muy buen clima interno y eran lugares donde no solo se enseñaban los contenidos que estaban en los currículos, sino que se formaba para la ciudadanía, se formaba en maneras civilizadas de tratar a la gente y demás. Bueno, creo que hoy no tenemos nada de eso. ¿Qué proceso hubo que se perdió eso? ¿Por qué se llega a esto, según usted? El titular para mí es: la sociedad uruguaya cambió mucho y el sistema educativo no reaccionó. Y sigue intentando funcionar con las reglas que funcionaban en aquel contexto, pero ese contexto no existe más. Entonces hoy tenemos una profesión docente que ha perdido mucho prestigio social. La gente ya no cree, ya no ve a la enseñanza como aquel camino que le iba a permitir motor de cambio. mejorar. Digamos, cuando uno sabe que solo el 40% de los chicos de 20 años terminaron bachillerato y todos los demás abandonaron en algún momento, bueno, el problema no es de los que abandonan, el problema es del sistema. El sistema educativo no está convenciendo a los uruguayos de que vale la pena mantenerse en las aulas porque eso les va a permitir mejorar la vida. El clima de las instituciones se ha deteriorado enormemente y hoy en día, lejos de ser una escuela de ciudadanía, de trato civilizado y respetuoso entre las personas, lamentablemente muchos de nuestros establecimientos se han convertido en lugares donde se reproduce una cultura que va exactamente en la dirección opuesta. Eso sí, nos comparamos con el pasado. Ahora también podemos compararnos con qué es lo que pasa con los demás. Y no nos vayamos a compararnos con Finlandia o algo por el estilo. ¿Qué pasa en la región? A ver. Cuando uno mira los datos se da cuenta que en América Latina hay dos tendencias muy fuertes. Una es la tendencia a incluir cada vez más gente en el sistema educativo y que la gente se permanezca. Eso se refleja en un dato fundamental que es lo que técnicamente se llama las tasas de egreso de educación media, es decir, el porcentaje de jóvenes que termina efectivamente la educación media. Cuando uno mira lo que pasa en el grueso de América del Sur, al menos, esa tasa viene subiendo. Y lo segundo que está pasando es que está mejorando la calidad de los aprendizajes. Cuando uno mira lo que pasa en países como Brasil, México, Colombia, Perú, uno ve que están pasando las dos cosas. Los sistemas se vuelven más inclusivos y además mejora la calidad de los aprendizajes. Bueno, en Uruguay no pasan ninguna de esas dos cosas. Tenemos la peor tasa de egreso de la educación media del continente. Para dar una cifra, solo el 40% de los jóvenes de 20 o 22 años en Uruguay terminaron la enseñanza media. En Chile lo hace más del 80%. Y después, en las pruebas PISA, lo que vemos es que no mejoramos. Uruguay lleva participando en 3 pruebas PISA. La primera vez estábamos contentos porque éramos los mejores del barrio, pero ahora ya nos pasó Chile, ya nos alcanzó México, y cuando uno mira las gráficas, los demás vienen mejorando y Uruguay está planchado. Entonces yo diría, sí, estamos no solo en crisis, estamos en una crisis muy profunda. Y Yuri, solo un comentario más. Sí. Creo que las explicaciones no hay que buscarlas afuera. No es verdad que la explicación sea cómo cambia el conocimiento y cómo cambia la cultura. Eso pasa en todo el mundo, no en Uruguay. Hay que adaptarse al cambio. Claro, sí, eso fue. Lo que uno ve es que hay sistemas que responden mejor a eso y sistemas que responden peor a eso. El punto no es tampoco el tema de que hayamos incorporado a mucha gente, por ejemplo, en la enseñanza media, porque nuestros vecinos se están incorporando a más gente, la conservan más tiempo dentro de las aulas y consiguen mejorar la calidad de los aprendizajes. O sea, tenemos un problema que es nuestro y la explicación hay que buscarla dentro del sistema. Hacemos una pausa y tras la pausa analizamos dónde está la explicación dentro del sistema y dónde está. Hay una cuestión de cierta manera, ¿por qué solamente en cierto nivel y no en primaria, por ejemplo? Claro, y también dónde están las soluciones, porque el doctor Acelveira recién planteaba, bueno, un camino que han tomado algunos vecinos de la región para encontrar mejores resultados. En Uruguay muchas veces somos expertos en generar diagnósticos, ¿sí? Y pocas veces en darle respuesta a esos diagnósticos. Vamos a un corte y lo vemos a la vuelta.